Amigos y amigas, buenas tardes. Hoy este día 11 de febrero del año en curso 2024, con el gusto eterno de siempre de poder razonar lo que sucede y pasa en nuestra realidad externa e interna. Y para esta ocasión pondremos sobre la mesa de trabajo el siguiente tema. Y el tema pues es la batalla madre de todas las batallas que se da en la mente humana. Y se trata de la batalla mental en la política. Y es un punto muy importante que considero que se debe de abordar, o sea, que todo el mundo lo debe de abordar. ¿Por qué lo debemos de abordar? Porque es necesario saber qué es lo que queremos que suceda y pase. Si nosotros somos conscientes de que con nuestra participación podemos influir y corregir rumbos de grupos, de sociedades, a que nuestros individuos que asumen roles en posiciones de gobierno, pues cumplan con el perfil del ser político. Y ese es el tema, ¿no? Ser político. Bueno, el ser político lo vamos a ver bajo la perspectiva de la herramienta más poderosa que tiene la filosofía. Esa herramienta se llama lógica. La lógica nos dice que debemos de establecer tres principios que se deben de cumplir. Empezamos con el principio de identidad. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser político? ¿Con qué lo vamos a referenciar? ¿Cómo vamos a determinar que un individuo es político? Un individuo es político usando, digamos, la navaja filosófica que es, en pocas palabras, ¿no? Para que se me entienda. Es un individuo que desde su perspectiva existencial, porque vamos a hacer referencia a varias perspectivas filosóficas para poder entender lo que es ser político. Entonces, primeramente, desde una perspectiva existencial, el individuo dice, hey, yo nomás pienso en mí. A mí no me interesan los demás. Cuando el individuo sale de esa postura egoísta de pensar para sí mismo y dice, hey, yo quiero participar para el grupo, quiero aportar mis talentos, mis habilidades, en fin, lo que él quiera aportar o le guste servir. Porque al final de cuentas queda claro que el individuo que entra en posiciones de gobierno va a adquirir una dosis de poder, un determinado tipo de poder y unas facultades de poder. Y este individuo debe de estar comprometido con la ética y con una moral. Primeramente porque él debe de entender que al poseer poder político, el único sentido es para servir a los demás, o sea, es para el bien común. Entonces yo me salgo de mi bien particular y empiezo a servir al bien común. Esa es la idea de ser político. Sí, es de espíritu, de que dices tú, yo me considero bueno para ser político y ayudar a la gente, a servirla, a atenderla, o sea, a resolver broncas, porque mucha gente necesita ayuda. Y claro que la necesitan, y esa es la idea. Hay mucha gente que tiene ese espíritu. Y si él está dispuesto a usar ese poder para servir a los demás, entonces cumple con el ser político, obviamente, pues con las virtudes básicas de respeto, de responsabilidad, de honestidad que se divide en cuatro. En la política de Morena lo dividen en tres, que es no mentir, no robar, no traicionar y yo digo no hacer trampa, de la cuatro, porque siempre salen los tramposos. Obviamente el saber escuchar y en esto de saber escuchar está involucrada lo que se considera empatía, ¿va? Así lo podemos decir de dos formas, o sea, tener un alto grado de empatía o saber escuchar, pues es una manera de usar la navaja filosófica, de decirlo así en palabras cortantes, ¿no? O sea, debes saber escuchar, ¿no? A los demás de tal forma que los entiendes, los comprendes y les llevas la respuesta en una solución efectiva en lo cual queda satisfecho su problema o problemática o situación que presentan ciertos grupos o individuos. ¿Esto qué significa entonces? Que si dejamos claro el principio de identidad, el individuo debe de entender qué es ser político. Ahora dirás tú, bueno, ¿y qué es lo opuesto? Ah, si no cumples con eso, entonces ya no eres político, ahora eres corrupto. Entonces el opuesto de ser político es ser corrupto. No hay más que dos posturas. O eres político o eres corrupto.
¿Por qué? Porque se tiene que cumplir el principio de contradicción, el otro principio de lógica. O sea, es o no es, o eres una cosa o eres la otra, o eres político o eres un corrupto. Y obviamente hay gente muy hipócrita que utiliza la fachada de ser político para aprovecharse de ese poder y usarlo para su propio beneficio. Y ese es el gran problema que tenemos con un montón de individuos que si yo me pusiera a mencionar la lista, pues es larguísima la lista de individuos. Pero ese no es el caso. El punto aquí es que tenemos una batalla mental que es en el tema de política, que cada vez va a expandirse cada vez más en nuestra forma de percibir y entender lo que sucede y pasa en nuestra realidad, de país, de ciudad, de estado, en fin. Entonces, el principio de identidad queda claro, palomita, ¿verdad? Para la lógica. El segundo principio de no contradicción también queda claro, o sea, o es ser político, lo opuesto a eso es, o es ser corrupto, o una de dos, no puede ser las dos cosas a la vez. Eso lo dice la lógica, ¿ok? Y no lo digo yo, lo dicen los principios de lógica, y por eso yo estoy usando como patrón de referencia para razonar estos conceptos del ser político. Entonces, el tercer principio, que es el tercero excluido, o sea que nomás puede ser de dos formas, o es o no es, no hay otra opción. No es que existe otra forma de ser, no, no. O eres político o eres un corrupto, simple y llanamente. No nos quebremos la cabeza. Entonces, cuando nosotros percibimos a los individuos actuando dentro del mundo de la política, lo que debemos de percibir son políticos y corruptos. Nada más dos, o sea, nomás dos tipos de individuos. Son los políticos y están los corruptos. Y esa es la gran batalla que tenemos. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque precisamente en las formas de razonar está nuestra mejor arma, nuestra mejor estrategia para que las propagandas, digo, porque hay tanta propaganda por manipular la percepción. Y nuestra mejor defensa que podemos tener como individuos, como ciudadanos, es que nosotros tengamos nuestro propio juicio, o sea, que hagamos nuestro propio razonamiento. Y dices tú, bueno, ¿y qué se trata eso? Pues exactamente, o sea, tú agarras la información, la fragmentas, o sea, vas a analizar con la lógica. Dices tú, a ver, con lógica esto puede ser válido, esto no puede ser válido. Entonces, tú vas validando toda la información, empiezas a encontrar mentiras mezcladas con verdades. Aunque en la filosofía se dice que no pueden existir verdades absolutas ni pueden existir falsedades absolutas, porque en buena medida pudiéramos resumirlo en una frase, ¿no? De navaja filosófica, no sé, palabras que cortan, así de que mi conocimiento solo se resume a mi percepción. Y en buena medida el conocimiento que poseemos se resume a la percepción que tiene cada quien. Entonces, volviendo al punto, vamos ahora a reflexionar y abstraernos sobre estos tres principios que hemos abordado. ¿Para qué vamos a reflexionar? Precisamente, en dónde los voy a aplicar? Cuando nosotros observamos lo que las personas expresan en sus ideas, ya sea en forma de metáforas, en fin, proyectos, lo que sea, cada individuo a la hora de expresarnos hacemos referencia a un patrón, o sea, hay un patrón de referencia en nuestras ideas. Si nuestro patrón de referencias no es ético, no tiene moralidad, siempre va a generar una oscuridad y va a salir, va a brotar en las propias palabras, en las propias acciones. Si nosotros empezamos a identificar entre las palabras y las acciones que están asociadas y entrelazadas de esos individuos a patrones de referencia, de ética, de moralidad, de sistema de virtudes, pues se ve claramente que son individuos altamente confiables, pero hay otros que no se comportan de esa manera, entonces son corruptos, no les podemos confiar absolutamente nada. Y esa es la idea. La idea es que los individuos que han escalado en posiciones de gobierno, que no cumplen con el ser políticos, la sociedad, nosotros, los que observamos cómo se comportan, debemos de estar de acuerdo y unirnos para que esos corruptos ya no estén dentro de las organizaciones de gobierno, así de simple, ¿no? Pues unos estén en la cárcel, otros fuera, en fin, o sea,
que haya una limpia de la corrupción. Y claro, no es una guerra mental de ideas, sino que se trata de la vida misma, de cómo la vivimos, cómo se vive la política. La vida política se vive en ética y moral o se vive en lo opuesto, que es la corrupción, que de alguna manera pues existe, eso no se puede negar. ¿Y quiénes son los que participan en la corrupción? Pues esa lista ya está muy identificada. Les digo, sería aburrido aquí mencionar a todos los que existen, ¿no? Pero aquí lo importante es eso, precisamente tenerlos muy presentes y tener muy claro que va a llegar un momento en que el poder va a estar en nosotros, en esa particularidad de individuo. Decir, ahora me toca votar, ahora voy a votar, ahora yo voy a saber a quién le voy a dar mi poder, porque es parte de la estructura del poder. Nosotros tenemos poder y se lo tenemos que dar a alguien, para que ese alguien en el que vamos a confiar, pues sea una persona comprometida con la ética y la moral y que sea altamente empático. Eso es un ser político. Y cada quien a su estilo y a su modo. Y a sus modos, digo, hay unos muy rigurosos, uy, sí, sí, que son muy rigurosos, porque no permiten corrupción en ningún sentido, y ese es un rigor tremendo que debe de existir en la interacción de humanos con humanos. Entonces, dejando claros estos puntos y viendo que ya estamos llegando a los 12 capítulos, pues no me resta más que decirles que tenemos que usar nuestra propia razón, nuestro propio juicio y tener el carácter para enfrentar lo que haya que enfrentar, así no, lo que se tenga que enfrentar. Saludos a todos, hasta luego, bye.